Hola, profesores y profesoras, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes, Elsa. tardes. Buenas tardes, Buenas Víctor. tardes. Hola, 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 Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. hola, profesores y profesoras. Muchas gracias por participar de este primer webinar que nosotros como Webflex estamos realizando y de este tema tan importante y tan contingente que es el libro digital. Así que de antemano ya agradezco la gran participación que estamos teniendo. Tenemos ya 220 personas conectadas, así que eso es súper, súper bueno. Nunca había hecho una capacitación con tantas personas, así que esperamos que salga todo bien, profesores. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, nos saludan de Coquimbo. Por ahí vi un saludo del profesor Joel de Villarrica, que conversamos harto el año pasado. Está por ahí también la directora Claudia de Los Vilos también. Un gusto tenerlos siempre con nosotros. Hermana Claudia, ¿cómo le va? Colegio María Teresa Cancino de Recoleta. Colegio Amigos, un antiguo cliente nuestro de Pedro Aguirre Cerda. Profesora Vivian de Garden College de Cauquenes. Muchas gracias de verdad por participar de esta iniciativa que estamos haciendo por primera vez, ¿ya? Y justamente de este tema tan relevante como les mencionaba, que es el libro digital. Profesora Karen, que trabajamos también mucho el año pasado construyendo pruebas. Escuela Pablo Neruda de San Miguel. Albert Einstein de Curicó. Colegio de la Unión de Pudahuel. Colegio Quillahue de San Bernardo. Muchas gracias por participar. Profesora María Eugenia, hermano de Asís de San Fernando. Catherine de Nuestra Señora del Carmen de Maipú. Luis Vidal, San Luis Gonzaga, Puente Alto. Uy, muchísima participación. Profesora Guidina, un gusto verla por acá. Colegio Rancagua, Huiple. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Miguel de Cervantes, San Sebastián de Linares. Muy, muy bien. Bueno, profesores y profesoras, estimados también miembros del equipo directivo. Este año, sin duda alguna, va a estar marcado por la incorporación a nuestro sistema y a la realidad escolar de este tema del libro de clases digital. En la sesión del día de hoy les quiero presentar los pormenores de este proceso de implementación. Quiero que ustedes vean qué está ocurriendo hoy en día con el libro digital, cómo está operando y también cuál es la propuesta de parte de Webflash para que ustedes lo puedan implementar, ¿ya? Trataremos en esta hora de trabajo de ir respondiendo todas las consultas que habitualmente nos hacen los usuarios y también presentar qué están haciendo las autoridades con respecto a este tema del libro digital, ¿ya? Así que nuevamente les doy la bienvenida a este primer webinar de nuestra plataforma Webclass y vamos a partir. Colegio San Luis Gonzaga, Puente Alto, San Francisco Javier de los Vilos. Muy, muy bien. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, estimados. Esperemos un segundito. Les pido por favor que algunos me confirme que ya ven mi pantalla. No estoy mostrando absolutamente nada. Está el logo de Windows ahí de fondo. Sí se ve. Sí, la vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas Sí, gracias. se ve. Excelente. Muchísimas Estamos gracias. ok. Excelente. Para partir hablando de este proceso de implementación del libro digital, necesariamente, profesores y estimados, tenemos que contextualizar, tenemos que ponernos en el contexto de cómo han ido evolucionando las nuevas tecnologías y cómo también los colegios han hecho eco de esto incorporando sus propios procesos escolares muchas herramientas digitales, ¿no? Fíjense que en ese sentido nosotros podemos indicar que esto corresponde a un proceso de larga data. Este proceso de larga data han existido varias iniciativas de parte del mundo privado, de parte también del mundo público, y también entendiendo que los colegios también generan este tipo de iniciativas, ¿ya? Los medios digitales no hubieran penetrado como lo han hecho en las comunidades educativas sin el liderazgo y la visión de muchísimos sostenedores, de muchísimos profesores que han dicho, este es el camino, esta es la manera en la cual nosotros tenemos que seguir operando,
¿ya? Así que nosotros consideramos que este es un proceso de largo aliento. A los historiadores les gusta mucho hablar de estos procesos de largo aliento, de larga data, y entendemos que esto viene ya de décadas. Y en ese escenario, fíjense ustedes que hemos visto cómo el sistema o los sistemas de gestión han ido incorporándose a los establecimientos y dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, muchas plataformas de gestión escolar, sistemas de gestión del aprendizaje, como lo es la plataforma WebClass. El mismo SIGE, fíjense ustedes, el mismo SIGE no existía hace 20 años. El SIGE, si no mal recuerdo, comenzó sus operaciones en el año 2009. Antes de eso el panorama muy distinto. Yo recordaba, mientras hacía esta presentación, estimados, recordaba un poco cómo yo, hace más de 20 años ya, en el Colegio Sembrador de Puente Alto, recibía junto a mi madre mi informe de notas, que era literalmente una cartilla de calificaciones, una libreta de calificaciones que estaba en papel, en un cartoncito más bien rígido, en donde mis profesores escribían a mano cada una de las calificaciones que yo tenía dentro de un periodo. Eso naturalmente ha cambiado muchísimo. La profesora en ese momento, hace 20 y tantos años atrás, no solamente tenía que registrar la información ahí, sino que además tenía, posteriormente a ello, que registrar esa información dentro de los libros físicos de clases, ¿ya? El libro físico de clases es una de las obligaciones que deben tener hasta el momento los establecimientos educativos a lo largo de todo Chile, ¿ya? Parte de lo que ha cambiado con esta irrupción de la circular 30 que vamos a explicar en unos minutos más. Pero el libro físico de clases y esta libreta de calificaciones también traía consecuente, digamos, consigo algunas problemáticas. Por ejemplo, que no calculaba promedios, algo que es tan sencillo hoy en día para los medios digitales, para planillas Excel, por ejemplo. En ese momento era imposible y los profesores debían agotar muchísimo tiempo en torno al cálculo de promedios manuales, con calculadora o a veces incluso sin calculadora. Es por ello que muchos establecimientos empezaron, y por muchas otras razones naturalmente, empezaron a incorporar progresivamente medios digitales para su gestión, ¿ya? Nosotros entendemos que incluso asumiendo que eso significaba escribir 2 veces la misma información, los colegios dijeron, vamos a correr este riesgo, vamos a asumir este costo que significa declarar 2 veces la misma información con el fin de que la información que estamos reflejando en estas plataformas me entregue a mí de regreso información potente y contundente para la toma de decisiones, ¿ya? Por eso, algo como que podríamos denominar como absurdo se fue naturalizando, que es que el ingreso de información se hace 2 veces. Lo hago en el libro físico, lo hago en la plataforma y en algunos casos, como por ejemplo la asistencia, lo hago en una tercera ocasión cuando tengo que traspasar la información al SIGE, ¿ya? Eso se fue naturalizando y obviamente creció de manera muy abrupta en los últimos años. Y afortunadamente ya hoy en día tenemos un pronunciamiento de parte de las autoridades para cesar ese doble registro, ¿ya? Pero en definitivas cuentas, profesores y profesoras, nosotros creemos que los medios digitales se encuentran instalados en la realidad diaria del quehacer pedagógico hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido este año escolar con esta irrupción del libro de clases digital no es más que oficializar algo que en la práctica ya existía y los establecimientos lo vienen ocupando hace un montón de tiempo, ¿ya? Bueno, ¿por qué utilizar un libro de clases digital? ¿O por qué tener resguardada mi información en plataformas digitales, ¿ya? En primer lugar, es un sistema de resguardo más amplio y eficaz que el sistema físico, ¿ya? Es más amplio en el sentido de que yo puedo almacenar muchísima información en medios digitales, no así en libros físicos, ¿ya? Es más eficaz, puesto que el traslado de esa información se hace mucho más eficiente. Hay algunas cosas, por ejemplo, que también se han transformado en cosas naturales, que la otra vez visitaba un establecimiento en donde había una sala llena, en una estantería, pero completa, llena de libros escolares, obviamente de años anteriores. Y fíjense que yo pensaba, ¿qué pasaría con esto en 20 años más? Es decir, tendríamos absolutamente todas las paredes de esa habitación, de esa sala, colmadas de registros físicos de información. Ni hablar en el sentido de que yo tenga que después ir a buscar un dato a esos registros físicos. Sería todo un desafío, todo un problema, ¿ya? Pero también entendemos que esto no solo tiene que ver con resguardar de manera más eficaz la información. Nosotros creemos que
En la medida que yo ingreso datos dentro de plataformas o medios digitales, estos datos son procesados por estos sistemas. Se crea lo que conocemos, lo que nuestros informáticos, nosotros también nos han educado al respecto, cadenas de información, y esa información luego orienta la toma de decisiones pedagógicas. Muchas veces, fíjense, se ha hablado de que estos datos, por ejemplo, las notas o la asistencia o las observaciones, son datos administrativos. Y sí, bueno, forman parte de lo que uno efectivamente podría decir que son temas administrativos. Sin embargo, esto trae consecuencias pedagógicas. El hecho, por ejemplo, de que un estudiante tenga mala asistencia, o sea, un inasistente crónico, como más bien se utiliza el concepto, evidentemente tiene un impacto en el aprendizaje. Por tanto, todos estos datos administrativos, como se les suele llamar, la verdad es que son datos del quehacer pedagógico. Y como tal, deben ser procesados con ese fin, de que yo pueda tomar decisiones pedagógicas. ¿Bien? Así que eso también es muy, muy importante y marca absolutamente la diferencia con respecto a los registros físicos de información. Y en tercer lugar, también creemos importante que los medios digitales aceleran el flujo y la transmisión de información entre los miembros de la comunidad escolar. Volvamos hace 20 y tantos años en el pasado, el colegio Sembrador, una sala del quinto básico, mi mamá yendo a una reunión de apoderados y recibiendo la información sobre mi progreso de calificaciones en esta libreta de notas, como yo les mencionaba, una vez una vez al mes, digamos, una vez cada 2 meses, ¿ya? Y que la tenía que dejar después. La veía, mi mamá después tomaba apunte de todas las calificaciones y dejaba la libreta porque en el fondo era la misma que se ocupaba más tarde para la siguiente reunión. Bueno, todo eso cambia absolutamente con respecto a la irrupción de los medios digitales. Y hoy en día entendemos que la información digitalizada colabora con la transmisión. Esto también, fíjense que no solamente es publicar información. El hecho, por ejemplo, de que los establecimientos educativos esté informando de manera permanente a sus estudiantes y apoderados, significa estar respetando, por ejemplo, uno de los principios del decreto 67 que hoy en día rige sobre todos los reglamentos de evaluación de los establecimientos. Uno de esos principios señala que se debe compartir información del proceso, que los estudiantes y los apoderados deben saber qué es lo que se espera de ellos y ojalá con claridad con respecto al proceso. Bueno, ¿cómo no relacionar eso, por ejemplo, con el envío de información, con el envío de las notas? Es por eso que nosotros permanentemente desde el área de capacitación de la plataforma WebClass estamos trabajando para que nuestros colegios publiquen esta información. ¿Bien? En resumidas cuentas, existe una serie de ventajas comparativas que favorecen la utilización de registros digitales versus los libros físicos. ¿Ya? Ahora bien, dentro de esta novedad que estamos viviendo para este año escolar, que es la circular número 30 y la consecuente habilitación para los colegios para que comiencen a ocupar libros digitales, tenemos que también hacer un recorrido histórico sobre los sitios de implementación del libro de clases digital. Bueno, pusimos LCD, no confundir con LSD, por favor. LSD es libro de clases digital, así también lo manejan las diferentes instituciones del Estado. ¿No? Tenemos como hito de partida para la implementación del libro de clases digital el plan Todos al Aula. ¿Ya? Y vamos a poner una imagen acá del presidente, pero la verdad es que me recomendaron no hacerlo. Tenemos como plan inicial el plan Todos al Aula. ¿Qué significó en ese momento la irrupción de este plan Todos al Aula? La conformación de una mesa de trabajo técnica de personas expertas en el área educativa que iban a elaborar una serie de propuestas para disminuir la carga administrativa, disminuir la burocracia y fortalecer el trabajo dentro de la sala de clases. ¿No? Eso es un poco lo que se planteó como meta inicial. ¿No? Y de eso nacieron una serie de propuestas, ¿ya? Que se fueron conversando durante todo el año 2019. Fíjense que en el año 2019 el organismo que está a cargo del libro de clases digital, ¿ya? Que es el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, también hizo un catastro sobre la utilización de plataformas digitales y se hicieron las primeras pruebas, los primeros testeos con algunos de los establecimientos. Fíjense que hay unos datos bien reveladores. En el estudio que hicieron ellos como Centro de Innovación se dieron cuenta que tenían un registro de
4.000 establecimientos educativos que contaban con algún tipo de plataforma digital. Ojo, este no fue un estudio hecho en relación a todos los establecimientos de Chile, pero en ese estudio que pudieron hacer ya existieron 4.000 establecimientos que utilizaban plataformas digitales, ¿ya? Lo cual venía a confirmar una vez más lo que decíamos al principio, que el uso de medios digitales y las plataformas ya estaban completamente instaladas dentro de la realidad y el quehacer cotidiano de los establecimientos, ¿no? Dentro, digamos, de este flujo de trabajo, también tenemos que entender que el Estado, cuando parte con este plan Todos al Aula, convoca a los proveedores. El Estado convocó a las plataformas. Bueno, podemos interpretar esto desde varios puntos de vista, ¿ya? Nosotros, al menos desde WebClass, entendemos que en la medida que el Estado colabora, el Estado le pide ayuda a los proveedores como WebClass, creemos que se está estableciendo una fuerte alianza entre el mundo público, que rige desde el punto de vista normativo cómo están trabajando los establecimientos, y también con el mundo privado, que somos nosotros, las plataformas y también los establecimientos, que un poco van marcando las directrices del día a día del cómo se está haciendo. Creemos que no podría haber sido de otra manera, puesto que el ministerio en sí mismo quizás no tenía toda la experiencia que está almacenada por décadas en este tipo de plataformas, y en particular con WebClass, ¿no? Así que por eso creemos que en ese momento el Estado recurrió a los proveedores. Y WebClass en particular está trabajando desde los inicios de la conformación de este plan Todos al Aula. Durante el año 2020, ya 2 años después de la marcha de este plan, tenemos probablemente el primer hito normativo importante. Es una resolución, es la número 335, que crea el estándar de datos para la educación, ¿ya? Esto fue el año pasado, más o menos en el mes de septiembre, por ahí, se estableció ya el estándar de datos para la educación. Este tema en particular, que es muy, muy importante, lo vamos a tomar en detalle un poco más adelante dentro de esta presentación, pero para que ustedes se hagan una idea, para que ustedes se imaginen la importancia que tiene, el estándar de datos establece las reglas en las cuales se tiene que mover la información entre las plataformas, entre la plataforma y los procesos de validación, y frente también a algunos eventuales procesos de fiscalización. Es decir, ahí está la reglamentación de cómo tiene que estar ordenada la información en las diferentes plataformas. Así que es muy, muy importante. Y el 2021, ya este año escolar, en enero de este año se publica la circular número 30, que, ojo, entra en vigencia en el año 2022. Este punto también lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero para todos los que ya lo saben, lo pueden ver en la última página de la circular 30, se establece que esta circular entra en vigencia en el año 2022. Superintendencia y Centro de Innovación, no obstante que la circular entra en vigencia en el 2022, han señalado que este año 2021 se puede considerar como la marcha blanca oficial del libro digital. Y ellos, a través de iniciativas de divulgación de información, han invitado a que los establecimientos ya puedan tomar decisiones en torno a la utilización de los libros digitales. Obviamente, desde WebClass la invitación es exactamente la misma. Si bien es cierto, insisto, la circular entra en vigencia en el 2022, desde ya estamos invitando a los establecimientos para que puedan utilizar nuestro libro digital en esta especie de marcha blanca, ¿no? Más adelante también vamos a abordar cuáles son las implicancias de esta marcha blanca, pero en resumidas cuentas, la marcha blanca significa que no se va a exigir por este año escolar el apego al estándar de datos para la educación. Ya, eso es un poco lo que establece la marcha blanca. Fíjense que dentro de estos hitos de implementación del libro de clases digital, hay un tema que nosotros no quisimos poner directamente en nuestra presentación, pero que entendemos también que influyó bastante en que este proceso se acelerara, que es la pandemia. La suspensión de clases presenciales ha tenido un impacto tremendo en las comunidades educativas, en varios aspectos, en varios flancos de batalla. Uno de ellos es el aprendizaje, que yo creo que es el más deteriorado de todos. Sin embargo, desde el punto de vista del manejo de la información, también creemos que esto pudo haber impactado a los colegios. Sin lugar a dudas, digamos, el año pasado se registró la información de forma diferente. Y ustedes como establecimiento saben mejor que ninguno de nosotros que
todo registro, ya sea en físico o en digital, fue válido desde el punto de vista de obtener o de declarar cómo estaban avanzando nuestros estudiantes. Todo era cancha. Un colega mío comentaba eso, que durante el 2020 la verdad es que todo era cancha. Era posible registrar la información desde diferentes medios digitales. Y creemos desde WebClass, esto no estaba oficializado por las autoridades, pero creemos desde acá desde WebClass que este tema de la pandemia, que hizo descansar por un año completo los libros digitales y que sigue haciéndolos descansar, perdón, los libros físicos, siguen en la estantería de los colegios, también influyó en que esto del libro de clases digital se acelerara un poco. ¿Ya? Pero insisto, eso no está oficializado por parte de las autoridades, pero así lo creemos nosotros y creo que también muchos establecimientos así lo sienten, así lo perciben. El 2022 entra en vigencia la circular número 30, ¿ya? Que también vamos a desmenuzar un poco más adelante. ¿Ya? Pero la gran diferencia es que ahí, en 2022, ya se le va a exigir a los establecimientos apegarse al 100% al estándar de datos para la educación. ¿Qué viene para después, para más adelante? 2023 y más, fíjense que hay un par de iniciativas de parte del Centro de Innovación y la Superintendencia muy interesantes. La primera iniciativa tiene que ver con la creación de un repositorio central de datos educativos. ¿Para qué? Para que usted como sostenedor, como parte del equipo técnico, pueda descargar la información de una plataforma como WebClass y dejar almacenada en un repositorio central unificado nacional. ¿Ya? ¿Eso qué va a permitir a futuro? Bueno, ya estamos hablando de futuro, no es algo de ahora ya, pero va a permitir, por ejemplo, fíjense, tener evidentemente el respaldo de mi información, súper bueno eso, súper importante, pero además va a permitir que el Estado pueda hacer meta-análisis de esa información. ¿Ya? Fíjense lo interesante que sería para el Estado contar con un sistema de información masivo de muchísimos establecimientos, por ejemplo, que me revelara información sobre la convivencia escolar. Fíjense qué interesante eso y creemos que eso también podría tener consecuencias positivas en la implementación de políticas públicas en determinadas áreas de la gestión escolar. ¿Ya? Pero insisto, eso ya más que nada para futuro. Lo que tenemos hoy en día, en 2021, es esta puesta en marcha del libro digital en formato de marcha blanca y lo que se nos viene ahora 2022 es ya la entrada en vigencia completa de la circular número 30. ¿Bien? Y otra de las iniciativas importantes que se viene de esto a futuro, una plataforma que el Centro de Innovación ha denominado como una plataforma de autofiscalización, para que el día de mañana usted, antes de un eventual proceso de fiscalización, pueda subir sus datos a una plataforma de la superintendencia y que le entregue un reporte sobre si se está cumpliendo a cabalidad con la información. Eso creemos que va a favorecer muchísimo la fiscalización y va a permitir que los establecimientos educativos, junto a sus sostenedores, tengan de antemano la información sobre algún eventual incumplimiento que están haciendo para corregir esa información de inmediato. ¿No? Pero insisto, todo eso tiene que ver con el futuro. Lo que tenemos hoy en día es marcha blanca. Vamos con la circular. ¿Qué establece esta circular que sabemos nos llegó a todos los miembros de la comunidad escolar de Chile en enero del presente año escolar? En primer lugar, sistematiza y actualiza las circulares 1, 2 y 3. La más conocida de ellas, para los colegios particulares subvencionados y también municipales, es la circular número 1. No es que las derogue, eso es muy importante. De hecho, en las circulares, las últimas partes, la última página de la circular, se establecen un par de puntos específicos de estas circulares que efectivamente van a ser derogados cuando entre en vigencia. Sin embargo, entendemos que la sistematiza y la actualiza más que derogarla completamente. ¿Ya? Por tanto, si usted me pregunta a mí ahora, ¿sigue vigente la circular número 1? Yo le digo sí, completamente. La circular número 1 sigue teniendo vigencia y usted puede seguir considerándola como un instrumento normativo oficial. ¿Ya? 2022 también, pero con esta derogación de algunos artículos específicos que tratan precisamente sobre el tema de la información en formato físico. ¿Ya? Pero a todas luces va a ser reemplazada por la circular número 30, que la va a actualizar. ¿Ya? ¿Qué establece la circular? Bueno, dentro de las muchas cosas, especificaciones técnicas que establece ese documento, permite el uso del libro digital de acuerdo al estándar de datos establecido por el Ministerio.
¿Recuerdan lo que conversábamos hace unos minutos atrás en la diapositiva anterior sobre esta creación del estándar de datos? Bueno, aquí se dice, efectivamente, usted puede ocupar su libro de clases digital siempre y cuando ese libro de clases digital se apegue al estándar establecido dentro del estándar de datos para la educación. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Además, la circular, al igual que lo hacía la circular número 1, la circular 30 establece los contenidos mínimos que debe tener el registro, ya sea en su forma física o digital. ¿Ya? Contenidos mínimos y estándar de datos. Recuerden, por favor, estos dos puntos. Hola, tía Andreita, no se preocupe. Hola, estos dos puntos. tenía hora al médico y era muy lejos, entonces recién me pude conectar. Gracias. No se preocupe, profesora. Bienvenida, bienvenida. Estándar de datos y contenidos mínimos, recuerden estos temas porque los vamos a desglosar a continuación, estimados. En primer lugar, los contenidos mínimos. En la circular número 30 usted va a poder encontrar qué debe tener el libro, ya sea en formato físico o en formato digital. Y aquí, bueno, ya lo sabemos de memoria los capacitadores, debe tener registro de antecedentes generales de los estudiantes, que nosotros conocemos regularmente como la información de matrícula. ¿Ya? Debe tener también un registro de control de asignatura, más bien conocido como el leccionario, o como nos gusta en Webclass denominarle, leccionario digital. Registro de control de asistencia, ¿ya? Registro de evaluaciones, registro de anotaciones de convivencia escolar y finalmente el registro de atención de profesionales en aula común y PIE. ¿Ya? Así que esos son los contenidos mínimos que debe tener un libro digital. Esto es muy, muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque esto sería como el estándar básico para que usted pueda definir si efectivamente lo que está haciendo, lo que tiene registrado un libro digital, está de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos por la circular. ¿Ya? Sí, vamos a enviarle esta presentación junto con otros más datos. Lo mismo que el libro físico. En realidad el libro físico es exactamente igual. Exacto. Muy bien, muy bien. Es exactamente igual que el libro físico. Y estos requisitos, recuerden, apuntan a ambos, libro físico como libro digital. Sin embargo, en el libro digital hay un componente extra, un componente adicional. Les dice, usted no solo debe atenerse a esto que es el contenido mínimo, sino que además ese contenido mínimo debe estar de acuerdo al estándar de datos para la educación. ¿Y qué es el estándar de datos? Vamos a verlo a continuación. Dame un segundito usted. Esto está de acuerdo a la resolución 3335, como mencionábamos también en algunas diapositivas anteriores. Es una pauta a través de la cual se define cómo tratar electrónicamente los datos educacionales. ¿No? La verdad es que esta definición es muy importante porque permite a todos nosotros que somos actores del mundo escolar, plataformas, establecimientos y también las autoridades definir cómo vamos a trabajar los datos. ¿Ya? Cosas tan elementales como, por ejemplo, qué es un root o cómo debe estar escrito un root es parte de esta pauta que se llama, se denomina, usted ya la conoce, estándar de datos para la educación. ¿Ya? Su fin es agilizar el intercambio y el uso de información con funcionarios, servicios públicos, entidades privadas, comunidad escolar y ciudadanía en general. ¿Ya? Es decir, se va a utilizar finalmente para varios fines. ¿Ya? Tiene como objetivo definir y mantener actualizado el diccionario de datos que contribuyen a validar si un set de datos, por ejemplo, de una plataforma como Webclass, está cumpliendo o no con el estándar establecido por las autoridades. ¿Ya? Y como esto es nuevo, se va a ocupar por primera vez, la respuesta es obvia, para justamente validar los libros de clases digitales. Es decir, la primera vez que pongamos ya en juego el estándar de datos de las autoridades va a ser para la validación de los libros de clases digitales. ¿Bien? Víctor, ¿hay posibilidad de que puedas colocar la lámina anterior un minuto, por favor? Sí, claro. Acá, ¿cierto? Los contenidos mínimos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, volvemos acá, pero a continuación, en un par de segundos más, yo les quiero mostrar cómo interactúan estas dos cosas, que a mí en lo personal me costó bastante entender cuál es la diferencia entre contenido mínimo y estándar de datos, ¿ya? Y quise hacer un ejemplo muy básico, ¿ya?
De hecho, le pedí a los chicos de informática que me lo validaran, porque detrás del estándar de datos hay unas definiciones técnicas que escapan un poco a lo que nosotros, como usuarios normales de las plataformas, podemos visualizar a simple vista. Tiene que ver más que nada con validaciones informáticas, ¿no? Voy a Víctor, continuar ahora, ¿sí? Adelante, por favor. ya, ¿puedes volver a la imagen anterior, por favor? Sí, claro que sí. Ya Aquí. dice registro de atención de profesionales en aula común y PIE. ¿Eso dónde se coloca en el libro digital? ¿En qué parte? Vamos, en unos segundos más, en unos minutos más, vamos a ingresar directamente a la información de la plataforma para que ustedes ¿Ya? vean desde dónde viene la información y también explicarle un poco cuáles son los desafíos que están un poquito pendientes de unificar datos dentro de la plataforma. ¿Ya? Ya. Pero para resumir un poco, hay dos secciones importantes dentro de nuestra plataforma. La primera es la bitácora y la segunda es el Sí. leccionario, la posibilidad de que usted pueda replicar una clase, por ejemplo, y declarar dentro de la clase qué se está haciendo con un grupo de estudiantes en particular. ¿Ya? Perfecto. Esas son las dos cosas, pero vamos a ir para allá en un minuto más. Súper, gracias. Víctor, una consulta. Te Adelante. habla Matías Herrera. Mira, mi pregunta es la siguiente. Tenemos libros desde prekinder a octavo en mi escuela, en lo particular, pero no tengo libros para la fonoaudióloga o el psicopedagogo en este caso, y también necesito dejar como registro de sus trabajos o de sus avances. En ese caso, ¿qué tipo de libro ustedes ofrecen o qué tipo de informe puede existir? Esa es mi duda, porfa, Víctor. Es muy similar a lo que nos preguntaban sobre el registro de PIE, ya es muy similar, que un poco habla sobre las atenciones de profesionales en aula común o en aula de recursos. Se puede hacer eso dentro de la plataforma, se puede registrar de varias formas, en observaciones, en la bitácora, que a mí lo personal me gusta harto registrarlas dentro de la bitácora, pero también dentro de las clases. Es decir, yo podría, por ejemplo, tomar una clase, denominarla como una clase de fonoaudiológica, perdón, y dentro de ese registro indicar que se trabajó con algunos estudiantes. Lo importante es que esté registrado de algún medio, ¿ya? Y por cierto, nosotros después yo les vamos a mostrar esto un poquito más en detalle, ¿ya? Lo que pasa es que en WebClap, cuando uno ingresa a las planificaciones, la planificación igual va incorporado la sección DUA, donde ellos ponen, ¿no es cierto?, el trabajo que se hizo, y en el libro también, en el físico que nosotros teníamos, debajo del contenido o de la actividad que uno hacía, también las profesoras PIES tenían la opción, o fonoaudióloga, poner y registrar lo que ellas hacían, y la firma se partía en dos. Si yo estaba acompañada o apoyada por una educadora diferencial, firmaba yo y firmaba la educadora diferencial. Claro. Muchas gracias. Efectivamente, existen hartas alternativas dentro de la plataforma. Lo importante es que se registre. Y permítame responder cuando ya pasemos a la plataforma, a la vista del sistema, cómo se está trabajando esto y también de qué manera usted, por ejemplo, en el año 2021 podrían enfrentar algún tipo o algún eventual proceso de fiscalización al respecto. Así que permítame llegar a eso. Vamos en un par de minutos hacia allá. Lo importante... gracias, Jorge. Lo importante, fíjense, es que volvamos a la diferencia que existe entre los contenidos mínimos y el estándar de datos. El contenido mínimo señala lo siguiente. Usted debe tener un registro de matrícula y dentro de esa matrícula existe un campo obligatorio que es el nombre completo del estudiante, ¿ya? Ese nombre completo del estudiante, por ejemplo, se escribirá como Elisa Victoria Torres Egaña o Torres Egaña Elisa Victoria, ¿ya? ¿Quién establece el cómo va a estar escrita esa información? Es precisamente el estándar de datos. Otro ejemplo, ¿cómo vamos a escribir el root del estudiante? ¿Lo vamos a escribir con puntos, sin puntos ni guión? ¿Ya? De todo eso también va a estar definido por el estándar de datos, ¿ya? Por eso ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre el contenido mínimo y también cómo se refleja ese contenido a través del estándar de datos. Otras cosas importantes desde el punto de vista del estándar de datos es cómo se va a compartir esta información, cómo se va a hacer transacción de esta información. Si las tablas exportables, por ejemplo, van a ser nombres, apellidos, root y curso, o curso primero, después root, nombre, etcétera, etcétera, todo eso también va a estar definido por el estándar de datos, ¿ya? Es un poco, estimado, insisto, para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre los contenidos mínimos y también este tema del estándar de datos.
Esto que les quiero mostrar a continuación es parte de lo que vamos a ver en unos minutos más también al interior de la plataforma, pero tiene que ver con el proceso de validación. Las autoridades, el ministerio, ha establecido un proceso de validación para que usted el día de mañana pueda descargar la información de su plataforma, como WebClass, subirla a una página que ellos han habilitado, que se llama ed.mineduc.cl, yo se las voy a mostrar en unos minutos más, subir este archivo, esta especie de carpeta, y con eso el sistema le va a arrojar un reporte. Y en ese reporte usted va a poder ver, efectivamente, estamos cumpliendo con todos los campos mencionados en el estándar de datos para la educación. ¿Ya? Aquí yo les estoy compartiendo brevemente algunas fotografías de la plataforma. Fíjense, aquí tenemos los libros de clases de la plataforma WebClass, tal como están estipulados hoy en día. ¿Ya? Arriba, usted ya va a poder encontrar desde el perfil UTP, director o sostenedor, el botón formulario circular número 30. A través de ese botoncito vamos a poder ver a continuación un formulario que se completa con la información del sostenedor y del establecimiento. ¿Ya? Se valida, se certifica que la información ingresada es válida, ¿ya? Y finalmente se descarga el archivo. ¿Ya? Una vez descargado el archivo, como yo les mencionaba, podemos pasar al siguiente paso. Y espérenme usted un segundito. Fíjense que aquí estamos viendo en mi pantalla. No sé si están ustedes viendo ahora, me cambié a una página llamada ed.mineduc.cl. ¿Se visualiza, no? Sí, claramente. Sí, se ve bien. Perfecto, súper bien. Esta página usted debe grabarla, sobre todo, digamos, a partir del próximo año escolar. Porque en esta página, ed.mineduc.cl, en la sección usuarios, que está en la parte superior, usted puede verificar si el sistema cumple o no con el estándar de datos. Al pinchar este botoncito, y luego en la parte inferior, vamos a poder ver, bueno, hay un video también explicativo de parte de las autoridades, pero yo se lo comento. Usted debe, el mismo archivo que va a extraer de la plataforma WebClass, que es un archivo en formato comprimido, es un zip. Usted lo va a subir con el botoncito correspondiente, va a escribir su root, va a abrir su verificador de identidad, que es un tema que también vamos a trabajar en unos minutos más, el RBD, y lo va a enviar. ¿Qué va a ocurrir? El sistema, la página del ministerio va a tomar ese archivo y va a procesarlo punto por punto, y después de eso le va a entregar a usted un reporte. Ese reporte es similar a lo que yo les quiero mostrar a continuación, ¿ya? Que tiene que ver, permítanme un segundito, con esto. ¿Ya? Estamos viendo una imagen de este reporte. ¿Ya? Este reporte lo sacamos a principio, más o menos por ahí, por marzo, abril. ¿Ya? Y fíjense ustedes que aquí están todas las validaciones. Cada uno de esos casilleros que usted está viendo en pantalla, que de diferentes colores, tienen que ver con si es que se está cumpliendo o no con lo establecido en el estándar de datos. ¿Ya? Aquí, estimados participantes, yo les quiero mencionar que como estamos en proceso de marcha blanca, ¿ya? Las autoridades, el Centro de Innovación, tiene todo este año 2021 para definir cada uno de estos campos. ¿Ya? ¿Y por qué les comento eso? Porque hoy en día no todos los campos se pueden validar. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven, fíjense, todo lo que ustedes ven dentro de este recuadro, que está en color anaranjado, son datos que todavía no están verificados, es decir, que no están listos todavía por el estándar de datos. Esta institución del Estado, el Centro de Innovación, tiene plazo para sacar una segunda versión de esta validación en diciembre de este año escolar. Así que obviamente ahí también todos los proveedores que estamos trabajando en paralelo con este Centro de Innovación, también vamos a tener que hacer una serie de pruebas para que los campos que están en amarillo ya pasen a ser todos en verde. ¿Ya? Eso está en vías de crecimiento. Día a día se están liberando nuevos campos e insisto con un punto, el Centro de Innovación estableció que ellos tenían plazo hasta fines de este año escolar. Ojalá fuera antes, ojalá que lo tuvieran, qué sé yo, en septiembre, octubre, pero la verdad es que se han impuesto ellos el plazo hasta el cierre de año escolar. ¿Por qué es tan importante que lo tengan listo de cara a este 2021? Porque el 2022, siendo esto ya obligatorio, todos los establecimientos y las plataformas como WebClass, como otras que ustedes puedan conocer,
van a tener que estar cumpliendo al 100% con lo que vemos en pantalla. De ahí la importancia de señalar, este es un año de marcha blanca. Perfecto, estamos de acuerdo con eso, pero es un año de aprendizaje y es un año que nos tiene que motivar a que todo quede listo en el menor tiempo posible para enfrentar el 2022 con todo mi arsenal listo, como corresponde, ¿ya? Por eso que obviamente nosotros también vamos a hacer nuestros esfuerzos para que este proceso de validación, que insisto, depende en gran medida de la liberación que vayan haciendo las autoridades, esté listo en el menor tiempo posible. Esta especie de tabla que estamos viendo se divide en 3 partes. Aquí están los datos del registro de matrícula. En la parte central, que está un poquito más colorida, está la integridad de los datos, cómo está escrito los root, cómo se ordenan los nombres de los estudiantes y apellidos, etcétera, etcétera. Y un poco más a la derecha están los campos correspondientes al libro de clases digital. Y fíjense en algo. Hay muchos de los campos del libro de clases digital que aún no están establecidos, no están declarados todavía por el estándar de datos. En otras palabras, entendemos que existen como requisitos mínimos, como por ejemplo la asistencia, pero al no estar el estándar de datos, todavía los proveedores no podemos decir, miren, esto efectivamente debe ser trabajado de esta manera. De ahí, y lo vamos a conversar un poquito más adelante, de ahí que el proceso de fiscalización que vayan a tener los colegios durante este 2021 va a ser flexible. No se les va a pedir el apego estricto a este estándar que estamos presenciando en este momento. Les queremos comunicar a nuestros clientes que a partir de mañana, estamos haciendo todo el esfuerzo para que así sea, pero a partir de mañana, ustedes ya van a poder descargar su archivo zip y validarlo con esta información que yo le acabo de dar en la página ed.mineduc.cl. ¿ya? Así que los invito obviamente a que lo revisen, que lo puedan verificar y que obviamente nos vayan contando cómo les fue con ese proceso de validación. Esto ha sido construido de manera muy inteligente. Fíjense que cada uno de los campos tiene un código. Miren, no se alcanza a ver muy bien seguramente, pero les voy a comentar que hay un código que es el 6.1b. 6.1b hace referencia a una sección específica de la circular número 30. En otras palabras, si el día de mañana aparezco yo como rechazado en el punto 6.1b, voy a saber inmediatamente, este es el tema de la circular o este es el punto preciso de la circular que yo estoy faltando. Y ahí voy a poder tomar contacto con mi encargado de WebClass y decirle, mire, acabamos de subir el archivo, no está saliendo mal este dato, ¿por qué será? ¿Habré ingresado mal la información? ¿Hay algo que de WebClass tengamos que hacer? Todo eso lo vamos a poder conversar con la circular en mano. Este es el punto en concreto donde estaremos no cumpliendo, por así decirlo. ¿Cómo se lee este? Bueno, los campos en verde, 100% aprobados. Los campos en rojo están rechazados. Los sin datos existen, pero no tienen información, como por ejemplo, colegios que solamente tengan enseñanza básica y que dentro del proceso de validación le pidan información de educación dual, ya, técnico profesional. Al no existir esa información, simplemente va a quedar en azul. Y el último, que es lo más abundante, que tiene que ver con los campos pendientes todavía por liberar por parte del Centro de Innovación. ¿Ya? WebClass y otros proveedores están colaborando con el Centro de Innovación. Yo tuve una reunión, de hecho, el día de ayer, ¿ya? Porque les comenté justamente que íbamos a tener esta iniciativa, este webinar con varios de nuestros clientes y me comentaban un poquito en qué estaban. Así que por eso este tema yo lo sé de fuente directa de parte del Centro de Innovación. Y nuestra idea es colaborar con ellos. Fíjense que 2 de nuestros desarrolladores, ¿ya? Ellos tienen, digamos, por un convenio de colaboración con las autoridades, están programando, si no me equivoco, 4 horas a la semana con la gente del ministerio. Es decir, hay 4 horas de nuestro personal de informática que se está dedicando exclusivamente a apoyar al ministerio en la conformación de este estándar de datos. ¿Bien? Bueno, hay obviamente WebClass y otro tipo de plataformas también, pero son como 3 o 4 plataformas las más relevantes, las que están participando activamente de ese proceso de colaboración. ¿Ya? Así que eso es lo que les puedo contar de momento con respecto a la verificación. Otro punto importante, ¿ya? Otro punto importante, la firma.
En la circular y también en el estándar de datos se establece lo siguiente. Los sistemas que trabajen, perdón, los establecimientos que trabajen con libros de clases digital deben también tener un sistema que permita acreditar la identidad de la persona que está realizando alguna operación. Eso es lo que habitualmente en el libro físico conocemos como la firma, ¿cierto? La firma ordinaria, la firma que escribimos de puño y letra. Pero en el caso de las plataformas digitales esto cambia absolutamente. Ya no se puede firmar de puño y letra y por tanto se establece el concepto de firma digital. Que técnicamente hablando, estimados, yo estoy tratando de que dentro del equipo de capacitación dejemos de hablar de firma digital, ¿ya? Y hablemos más bien de verificador de identidad, porque en rigor es eso. Lo que están solicitando las autoridades y el estándar de datos es que las plataformas tengan un mecanismo para verificar la identidad de la persona. Y para ello, esto ya está listo, usted lo puede, una vez que, si no lo ha hecho ya, lo puede hacer mañana, pasado, esto ya lo puede hacer. En primer lugar, hay que obtener un verificador de identidad a través de un trámite, que yo le voy a explicar en un par de minutos más, que se realiza en una página de la superintendencia. Luego de eso, se debe sincronizar un código con una aplicación que se llama Authy. Esta aplicación es una aplicación que es bastante utilizada. Va generando una clave dinámica de 6 dígitos. Cada 30 segundos va cambiando esa clave. Y con esa clave permite el sistema acreditar que es usted quien está realizando la transacción con la plataforma. Estos sistemas son muy utilizados, a lo mejor a ustedes les suena, por entidades bancarias. Hay algunas entidades bancarias, de hecho, que hace un tiempo trabajaban con una especie de PIN Pass, que es físico, digamos, que era un numerito que cada un minuto daba dando vueltas, ¿ya? Es un modelo bastante similar, pero insisto, ahora a través de una aplicación que se instala en el celular. Esa aplicación se llama Authy. Nosotros estamos recomendando trabajar con Authy y ya varios de nuestros clientes tienen sincronizada ese código con Authy. Y el último paso de esta habilitación es ya establecer la firma digital dentro de la plataforma. Les voy a mostrar algunos pasos, algunas pantallas de este paso a paso para obtener la firma digital. En primer lugar, el usuario debe ingresar a la página sseducacion.zerofilas.gov.cl y allí iniciar un trámite con el botoncito correspondiente que se llama iniciar sesión, que le va a pedir su clave del registro civil, ¿ya? La clave única usted la tiene que tener antes. Para los que no la tienen, y les doy un dato, no es necesario, obviamente por temas de pandemia, asistir a una oficina del registro civil. Usted puede hacer el trámite en línea para obtener su clave única del registro civil si es que aún no la tiene. Si es que ya la tiene, puede pasar directamente a este apartado, iniciar este trámite para obtener el verificador de identidad. Hay 3 pasos. El primer paso, ¿ya?, es el registro de los datos. El sistema ya reconoce un poco que usted es Víctor, por ejemplo, ahí está viendo algunos de mis datos, luego el root, y también el correo y el número de celular. A su correo electrónico le va a llegar un código de verificación. Una vez que usted complete este paso, le va a llegar un correo de verificación. Con ese correo de verificación, usted avanza al siguiente paso e inserta ese código en el campo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Ya? Donde dice ingresa el código de 6 dígitos, ahí usted inserta lo que le acaba de dejar dentro de su correo. Y el paso 3, una vez que usted ya verifique ese código que le va a llegar a su correo electrónico, es la sincronización entre esta página y Authy. Esa sincronización se hace a través de esto que ustedes ven que es un código QR. Fíjense que ahí en pantalla aparece un código QR pequeñito, y ese código QR usted lo tiene que escanear con su aplicación Authy, que obviamente la tiene que tener descargada en su celular para que pueda hacer este proceso bien. Y finalmente, una vez las plataformas sincronizadas, va a empezar a correr un número, ¿ya?, que lo podemos ver aquí en pantalla. Fíjense, ahí lo acerqué a la cámara para que lo puedan ver. Ese es el número dinámico de Authy, que cada 30 segundos va cambiando. Y que es, en otras palabras, la clave digital, la firma digital. Pero usted ya lo sabe, es más bien un sistema para verificar la identidad. ¿Dónde va a operar este verificador de identidad?
similar, efectivamente, hay otras aplicaciones, por ejemplo, Duo Mobile, existe también verificador de identidad de Google, hay varios, ¿ya? Pero nosotros estamos recomendando y utilizando más bien Authy, ¿ya? A todo esto pesa muy poco. Si ustedes la buscan en la App Store, van a ver que es gratuita, obviamente. Todo esto es gratuita y pesa muy poco para quien no tenga reparo en descargarla. ¿Ya? Todo esto, estimados, que yo estoy conversando ahora en términos ya bien general, recuerden que usted lo puede atacar de manera particular a través de nuestros capacitadores. El día de mañana, si usted tiene alguna dificultad para obtener su verificador de identidad, no tiene nada más que pedir una sesión de capacitación, contactarse con el capacitador y él le va a explicar paso por paso cómo obtenerlo. Bien, estimados. El último paso del proceso de habilitación es la activación de la firma en la plataforma. Esto también se va a realizar. Sí, por supuesto, el segundo paso es el ingreso de los códigos enviados. El primer paso, recuerden, es la validación de sus datos personales. Le va a llegar a usted un correo electrónico con un código de 6 dígitos. Ese código de 6 dígitos, en el paso número 2, lo inserta dentro del campo que estamos viendo en pantalla y con eso avanza al siguiente paso, número 3, en donde está el código QR que usted va a escanear con su aplicación Authy. ¿Ya? Esos serían el paso a paso para obtener finalmente el verificador de identidad. ¿Ya? Y después de eso, en WebClass, usted inicia sesión, va a su libro digital, a la sección libro digital del panel de la plataforma, y en la parte superior de la pantalla, pincha, fíjense ahí, pusimos el botoncito destacado en un recuadro de color rojo. Usted activa su firma digital. Al hacer clic en ese botón, se va a abrir un pop-up que le indica, fíjense, en el marco del plan Todos al Aula, y para activar su libro digital debe ingresar el código aleatorio de 6 dígitos obtenido desde la aplicación Mineduc. Pusimos Mineduc ahí por poner un apellido a la aplicación, pero sabemos hoy en día que esa aplicación es más bien Authy. ¿Bien? Y con eso, estimados, usted ya estaría, en otras palabras, habilitado 100% para trabajo con libro digital. Recuerden, estimados, estamos en marcha blanca. Si es que por ese motivo, pues si por ese motivo usted no está firmando su libro digital, no se preocupe, ¿ya? Pero sí yo le pido que si esto está dentro del largo plazo de ustedes como establecimiento seguir ocupando el libro digital, puede hacer el trámite durante este año 2021. No nos vaya a pasar que entremos al año 2022 y usted no tenga su firma y cuando la quiera sacar nos encontremos con alguna dificultad. Tratemos de ir, digamos, apurando algunas cosas, preparando un poquito el camino para que el 2022 esté todo preparado. La validación, este trámite, Geraldine, se realiza solo una vez. Sin embargo, ahora cada vez que usted vaya a pasar o registrar asistencia, va a tener que ocupar su verificador de identidad. ¿Ya? Así que usted, por ejemplo, va a pasar asistencia. Aquí lo podemos chequear un poquito. Esperemos un segundo. Supongamos que estamos dentro de nuestra plataforma y queremos pasar a asistencia. Vamos al botoncito correspondiente y en lugar de escribir mi contraseña original, es muy bien Luis, lo anotó, ss.educacion.cerofilas.com. Exacto. En lugar de escribir mi contraseña original, aquí yo voy a pinchar el botón ingreso mi contraseña y me va a pedir la clave dinámica de Authy. De momento en WebClass está para la asistencia. Sin embargo, el estándar de datos y la circular establece que no solamente tiene que estar en asistencia, sino que también para efectos del leccionario. Pero estamos viendo con los informáticos cuál es la mejor forma de habilitar esto al momento de la asignación, de la validación, perdón, de la ejecución de las clases. La profesora María Paz nos pregunta si cada profesor puede habilitar su firma, y sí, es requisito, digamos. Todos los que van a utilizar libro digital van a tener que trabajar con esta firma digital. Ya, es un requisito para todos. Pero sabemos que por este año 2021 va a existir cierta flexibilidad. Pero yo les recomiendo que lo hagan desde ya, para que nos vayamos probando, para que nos vayamos habituando a la utilización de esta firma. ¿Ya? Deme un segundito que ahí me preguntan dónde se coloca esa contraseña. Una vez que aquí yo ya estoy navegando dentro de la plataforma, ¿ya? Aquí yo estoy conectándome como un usuario,
¿ya? Estoy en una plataforma de demostración, no estoy viendo en este momento ningún colegio en particular. Cuando el usuario pinche libro digital, él va a activar su firma con el botón que está en la parte superior. Firma digital, aquí aparece inactivo. Pinchamos y fíjense usted, aparece este campo para habilitar. De esa manera van a quedar sincronizadas la página de la superintendencia, Authy y en tercer lugar WebClass. Todo va a estar sincronizado. Efectivamente, ahí nos dicen un tema de Internet. Justamente es indispensable contar con Internet para todas estas validaciones. ¿Ya? Ahí también están haciendo algunas preguntas con respecto a la asistencia. Fíjense que hoy en día, como está dentro de la plataforma al menos, es solamente para habilitar la edición, ¿ya? Pero entendemos que hay un requisito con respecto a la asistencia por bloque, así que prontamente también vamos a avanzar hacia la petición de la clave al momento de editar la asistencia por bloque, ¿ya? Efectivamente. Y por ahí también alguien lo preguntaba, efectivamente cada uno de los profesores debe habilitar su firma, ¿ya? Yo les insisto con un punto. Les recomiendo que vayamos preparando el camino para la entrada en vigencia de la circular. Y si alguno ya está interesado en empezar a ocupar su firma digital, que lo haga de inmediato, ¿ya? Miren, ahí la profesora Karen lo habilitó, dice que no es difícil. Muy, muy bien. Y Cristian nos señala lo siguiente: mientras no tengamos firma digital, nuestra clave es válida. Efectivamente. Si es que yo no tengo mi clave todavía y quiero pasar a asistencia, por ejemplo, fíjense, aquí yo voy a pinchar asistencia para poder simular. Cuando pinche el botón correspondiente que está en la parte superior derecha de la pantalla, editar asistencia, efectivamente me va a pedir mi antigua contraseña, que es más bien la contraseña original con la cual yo ingreso a la plataforma WebClass, ¿ya? El verificador de identidad, ¿ya?, va a empezar a ser utilizado solo cuando usted haga el trámite previo de la activación, justo arriba de nuestros libros, ¿ya?, donde dice firma digital habilitado o no. Ahí usted lo habilita y a partir de ese momento la comienza a ocupar. ¿Ya? Bien, estimados. Vamos entonces a volver a nuestra presentación. Queremos hacer un recorrido sobre la plataforma, pero evidentemente sabemos que hay algunas cosas que ustedes necesitan responder desde el punto de vista de las dudas, y por eso hicimos una pequeña sección, digamos, de preguntas frecuentes, ¿no? Aquí vamos a responder, Gustavo, muchas gracias por su pregunta. Vamos a responder lo que usted me acaba de mencionar, ¿no? En primer lugar, ¿es obligatorio el uso del libro de clases digital? Y la respuesta es que no es obligatorio. Por las razones que hemos comentado, obviamente se sugiere que así sea, que se sugiere que el colegio se pase progresivamente a trabajar en el libro digital, aprovechando, por cierto, este año como marcha blanca, insisto, pero no es obligatorio, ¿ya? Ahora bien, si es obligatorio, que en caso de que usted comience a trabajar con libro digital, 2022, por ejemplo, ya debe apegarse estrictamente al estándar de datos para la educación. Eso es obligatorio en la medida que usted trabaje con libro digital, ¿no? Otra de las preguntas que también nos han hecho bastante: ¿cómo se fiscalizará este año 2021? La verdad es que hay una mixtura. El uso del libro digital en este año, sabemos, es de marcha blanca. No hay una exigencia a seguir estrictamente el estándar de datos. Por lo demás, sabemos que todavía falta mucho trabajo de parte de las autoridades para definir completamente ese estándar, ¿ya? Lo cierto es que frente a un eventual proceso de fiscalización, el establecimiento podrá recopilar la información en formato físico, digital o mixto. Es decir, por este año escolar puede haber una mezcla de información, ¿ya? Uno de nuestros establecimientos, hace una semana más o menos, si no me equivoco, Colegio Combux de la cuarta región, ellos recibieron a los fiscalizadores y le mostraron información en formato digital. Y como no hay todavía digamos, un apego estricto al estándar de datos, se les pidió imprimir ciertas secciones de la plataforma para obtener esa como el registro, ¿ya? De ahí que hay ciertas cosas de la plataforma que se puedan imprimir para un eventual proceso de fiscalización hasta el 2022, donde van a cambiar absolutamente las reglas, porque ahí sí debemos apegarnos al estándar de datos,
Y probablemente ahí la fiscalización sea a través de este archivo zip que se descarga de la plataforma. ¿No? Otra pregunta frecuente, miren, ¿debo notificar el uso del libro digital a las autoridades, por ejemplo? Y la verdad es que no es necesario. No hay ningún apartado en la circular o en el estándar de datos que indique que usted deba mandarle un correo digamos, a los responsables, a los encargados del ministerio de su área, notificándole sobre el uso del libro digital. Sin embargo, en las recomendaciones que ha hecho el Centro de Innovación del Ministerio, se dice que ojalá se le notifique al coordinador regional del ministerio. ¿No? Es un poquito la recomendación, pero recuerden que no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, pero a partir del año 2022, es que cuando se acerque el fiscalizador al colegio, ahí usted va a tener que definir o trabajamos o mostramos la información en formato físico o en formato digital. No ambas. No puede haber una mezcla a partir del año 2022. El 2021 se va a aceptar esta mixtura, pero para el 2022 ya usted va a tener que inclinarse o por libro digital o por libro físico, no pudiendo tener chances de una mezcla. Ojo con un punto también. El libro de matrícula, el registro escolar, en caso de que yo tenga el libro digital, también debe estar digitalizado. ¿Ya? Otra de las preguntas frecuentes, vamos inmediatamente ahí con las preguntas del chat, estimados, tiene que ver con el rol que cumple el SIGE dentro del marco del libro digital. ¿Ya? Este tema es muy, muy interesante, puesto que la verdad es que no cambia. El rol del SIGE permanece. El rol del SIGE sigue siendo el mismo, vale decir, recibir información declarada en relación a la matrícula, la asistencia y a fin de año de las calificaciones por asignatura de los estudiantes. Eso se mantiene absolutamente. El SIGE sigue cumpliendo su rol como lo conocemos hasta el momento. ¿Ya? No hay ningún cambio al respecto en relación al SIGE. Y aquí viene una pregunta que varios no han realizado. Es si debo mantener un convenio de interoperabilidad para usar el libro digital. ¿Ya? La respuesta es no. No es necesario tener un convenio de interoperabilidad, pero vale la pena detenernos acá un par de minutos para explicar qué es la interoperabilidad. La interoperabilidad es un mecanismo, es un procedimiento que permite que se pueda traspasar información de manera automática desde una plataforma de gestión hacia el SIGE. En específico, estimados, de la asistencia. La interoperabilidad fue creada con el fin de traspasar información de asistencia desde un sistema de gestión como WebFlash hacia el SIGE. ¿Ya? La interoperabilidad no tiene tanto que ver con el libro digital, obviamente se relacionan porque apelan a lo mismo, que tratemos de declarar con menor cantidad de veces la información, pero si es que el día de mañana no tengo un convenio de interoperabilidad, yo sí puedo ocupar el libro digital. Ahora, si lo tengo, mucho mejor, porque voy a declarar asistencia dentro de la plataforma WebClass y con un botoncito eso se va a sincronizar con la plataforma del ministerio, con el SIGE. ¿Ya? Pero recuerden que no es necesario tenerla para que usted pueda ocupar el libro digital. ¿Ya? La interoperabilidad tiene bastante años, tiene más años que el libro digital, es del año 2012. ¿Ya? Efectivamente, bueno, ahí don Luis nos pregunta si el libro de matrícula es parte del libro digital. Fíjense que son dos conceptos diferentes, ¿ya? El libro de matrícula, habitualmente dentro de la plataforma lo conocemos como la matrícula de los estudiantes. Conceptualmente hablando es diferente al libro digital. Ambos tienen sus requisitos diferenciados, ¿ya? Por eso es importante establecer una diferencia. Lo que sí está claro es que en el caso que yo ocupe el libro digital para el año 2022, debo también tener digitalizado mi libro de matrícula, que obviamente también se puede hacer dentro de la plataforma WebClass. ¿Ya? Estoy leyendo parte de las consultas, profesor y profesora. Me llegaron varias de un momento a otro, así que voy a tratar de responderlas todas, ¿ya? Deme un segundito. Bueno, ahí respondemos una de las preguntas que nos hacía Alejandra en relación a que la asistencia, si se sube con clave, se traspasará directamente al SIGE, y no necesariamente. ¿Ya? Solo se traspasará automáticamente al SIGE en la medida que yo tenga un convenio de interoperabilidad. ¿Ya? Pero si no tengo ese convenio, debo declarar la asistencia en mi plataforma de gestión y después hacer el procedimiento manual dentro del SIGE. ¿Ya?
estamos, bueno, y, profesores, pues nada, Alejandra, hay algunas consultas que tienen que ver con la plataforma en sí misma. Permítanme un segundito. Fíjense que una de las cosas que yo en particular como el responsable también del área de capacitación de la plataforma es que quiero comentarles que toda la plataforma WebClass es un registro de información digital. El rol que cumple este botoncito que usted está viendo arriba, que se llama libro digital, es de unificar la información, ir a buscar la información a las partes más importantes de la plataforma para mostrarlas en un formato que sea amigable con el usuario. ¿Ya? De hecho, de parte de las autoridades, nunca hubo un pronunciamiento sobre la forma en la cual se tenía que mostrar la información. A ellos le importan dos cosas a las autoridades: los contenidos mínimos, ¿ya? Y el estándar de datos. Pero la manera en la cual se presenta la información puede ser sujeta a interpretación, por decirlo de algún modo, por cada una de las plataformas. Y en nuestro caso, fíjense, definimos utilizar una presentación que para el usuario permitiera asimilar el libro físico, pero en un formato digital, como estamos viendo aquí en pantalla. Es por eso que seguimos esta línea. Y en ese momento seguimos una pequeña recomendación que en el año 2018 nos hicieron las autoridades, que fue que ojalá que el formato web del libro favoreciera la fiscalización. Y por tanto entendemos que esto favorece enormemente la fiscalización, ¿ya? Pero en sí mismo, fíjense, toda la plataforma WebClass podríamos considerarla como un libro de clases digital. No obstante ello, la información más importante, la información clave, es comprimida y colocada para el usuario dentro de estos libros de clases que, insisto, simulan ser libros que podríamos denominar libros físicos, ¿ya? Pero en rigor usted ya sabe que toda la plataforma WebClass es libro digital. Por eso, fíjense, frente a la pregunta si es que el registro del PIE que yo hago en la planificación no se está viendo directamente en el leccionario, no se preocupe, no se preocupe. Probablemente a futuro sí se haga una vinculación entre el leccionario de este libro digital y el registro físico. Pero lo que le importa a las autoridades es que el registro esté dentro de la plataforma, ¿ya? Y nosotros después haremos todos los ajustes necesarios para que esa información quede, entre comillas, como a la vista dentro de este libro. Pero lo más importante es que usted no deje de declarar la información en los apartados que como equipo de capacitación estamos recomendando. En particular, en el caso del PIE, dentro de la planificación, una de las partes que no se puede registrar, hay algunos botoncitos DUA, un botoncito llamado inclusión, que es una manito, y también la bitácora del estudiante. ¿Ya? Bueno, y Rodrigo nos pregunta si podemos crear una ficha de prematrícula. Bueno, es parte de los desarrollos que tenemos en el tintero. Fíjense que este año escolar la discusión va a estar centrada dentro de este tema del libro digital. No obstante ello, queremos fortalecer el traspaso de información para los perfiles de apoderados. Queremos que cierta parte de la plataforma esté a disposición directa en línea del apoderado. Le hablo de informe de personalidad, de certificado de matrícula, de asistencia, etcétera, etcétera. Queremos, por otro lado, potenciar algo que es nuevo dentro de la plataforma, que es la generación de rúbricas. Y por otro lado, también queremos invitar a que todos los colegios se empiecen a capacitar dentro de las herramientas de la plataforma que permiten recuperar aprendizaje. Ese concepto de recuperación de aprendizaje creemos que es clave, y ahí también están los desafíos que como WebClass tenemos. ¿Ya? Vamos a estar entregando información. No me quiero adelantar en nada, pero lo más probable es que nuestro siguiente webinar, para que ustedes puedan participar también, va a ser de eso, de cómo utilizar la plataforma WebClass para recuperar aprendizaje. ¿Ya? Estimados, dentro de este recorrido que estamos haciendo para ya finalizar esta sesión, insisto, estamos viendo cada uno de los libros. Al momento de presionar alguno de los libros, usted sabe que se abre en el panel de la izquierda el índice con toda la información correspondiente a este curso, ¿ya? Como la lista de estudiantes, los antecedentes de la asignatura, el calendario de actividades, que corresponde a una de las cosas que más le importa a los docentes, el tema del leccionario. Recuerda además, si es que pinchamos una clase que está acá, puedo acceder al detalle de la misma, y por ejemplo, si es que hay alguna intervención de pie, esa intervención también la puedo ver dentro del menú de inclusión que está aquí abajito, ¿ya? Es parte de las cosas que al principio me estaban comentando, ¿ya? Efectivamente, bueno, ahí nos comenta que para agilizar el traspaso de información del apoderado,
Sí, el año pasado, fíjense, esto se los comento, digamos, a escondidas del equipo de informática, estuvimos a punto de liberar un sistema de prematrícula en diciembre, pero nos dimos cuenta que cuando lo teníamos listo, ya había terminado el proceso de prematrícula, así que no alcanzamos a tenerlo listo, pero queremos que eso, si es que nos va bien este año, lo podemos tener para que ustedes ya desde agosto en adelante lo puedan empezar a hacer, ¿ya? Así que también eso lo queremos poner a disposición de los colegios. Bueno, ahí Joana también. Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo queda el ingreso del estudiante al establecimiento con código QR? Sí, son acciones diferentes. Miren, el código de barra, este código de barra que nosotros tenemos dentro de la plataforma, que está dentro del menú Administración, es un sistema para obtener el dato, ¿ya? Para obtener el dato, aquí usted lo puede ver si seleccionamos alguno de nuestros cursos. Podemos ver en el menú de herramientas un botoncito que me permite ver el código de barra. Hay una opción que nos permite descargar todos los códigos inmediatamente. Pero este código de barra, en el caso que yo lo pistolee con una pistola para código de barra, va a dejar al estudiante presente, ¿ya? Pero más que eso, este tema, más que para los presentes o ausentes, fue diseñado para registrar atrasos, ¿ya? Y tampoco registra información sobre el bloque. Eso también es súper importante señalarlo. No es que me valide el bloque en sí, sino más bien si el estudiante quedó presente o ausente, y también para el efecto de los atrasos. De hecho, lo creamos con ese fin, de que los establecimientos pudiesen registrar los atrasos dentro del sistema de manera un poquito más rápida. Don Andrés nos pregunta si la propuesta de libro digital de Webclass tiene la interoperabilidad. Sí, pero recuerden que son temas diferentes, ¿ya? Es muy importante señalar que el libro digital, ¿ya? Que Webclass lo tiene, digamos, que está en este proceso de marcha blanca, a la espera de completar todos los campos del estándar de datos, corre por un carril diferente a la interoperabilidad. La interoperabilidad, Webclass tiene un convenio con las autoridades desde el año 2012, cuando partió el tema de la interoperabilidad. Fíjense que esta área de interoperabilidad del SIGE, con el correr del tiempo, se transformó en el centro de innovación que conocemos ahora, que está a cargo del estándar de datos. Así que ese es más o menos el recorrido que ha tenido. Pero la interoperabilidad efectivamente existe con Webclass. El único tema, don Andrés, es que los colegios que quieran realizar la interoperabilidad con Webclass deben hacer un trámite frente a la Secretaría Regional de Educación. Para esos casos, yo les sugiero mucho visitar esta página de comunidadescolar.cl, se las voy a dejar también dentro del chat para que la puedan visitar, donde van a poder resolver dudas sobre cómo se realiza. Bueno, ahí Liliana se me había adelantado un poquito y Catherine también. Ahí usted puede ver toda la información con respecto a cómo el colegio puede suscribir un acuerdo de interoperabilidad. Ojo con algo, si usted este trámite lo hizo en algún momento con algún proveedor, ¿ya? Puede ser transferido a la plataforma actual con la cual usted trabaja mediante el envío de un código, ¿ya? Todo este trámite, que es papeleo, entrega de CDs también, determina finalmente el envío de un código de parte de la Secretaría Regional. Ese código es el que a nosotros nos autoriza para finalmente trasladar información desde Webclass hacia el SIGE. Entonces, si usted tiene interoperabilidad o la tuvo en algún momento con otra plataforma, usted puede hacer después el traspaso con Webclass. Don Jorge, la grabación de esto nosotros lo vamos a poner a disposición en nuestras redes sociales para que usted después la pueda visitar nuevamente y obviamente, si es que así lo desea, compartir con más miembros de su comunidad y hasta descargar. Este tema, si ustedes se fijan, tiene varias digamos, canales que nos van llevando quizá a otros temas de conversación, pero todos ellos muy interesantes. La verdad es que en lo personal, a mí es un tema que me gusta muchísimo, porque creo que hoy en día están las condiciones, y hace rato ya creo, están las condiciones para que nosotros podamos oficializar la información que declaramos en medios digitales. Esto es muy positivo. Yo siempre he creído que desde Webclass, que nosotros a través de los medios digitales podemos colaborar con el quehacer diario de los establecimientos educativos. Ese es el norte que nosotros tenemos como Webclass y en particular el equipo de capacitación. Todos los miembros del equipo de capacitación, la mayoría de ellos son profesores que no están trabajando directamente en el aula, pero que intentan colaborar en el día a día para que su trabajo sea más sencillo. Así que este tema del libro digital en parte viene a oficializar
todo el trabajo que muchos establecimientos han hecho durante mucho tiempo. Fíjense que una acción tan natural de la plataforma en planificación, permítame usted un segundo, una acción tan natural de la plataforma que es ejecutar la clase, ¿ya? Hoy en día nosotros entendemos que es el medio de completar el leccionario, ¿ya? El día de mañana, si es que usted no lo ha hecho aún, cuando pinche el botón ejecutar una clase, eso se va a ir directamente al libro digital en la sección leccionario. Y cuando se descargue el archivo más adelante, este archivo que después usted puede validar en el estándar de datos, esa es la información que va a ir dentro del archivo, de las clases ejecutadas. Entonces, eso evidentemente para un profesor o profesora que tenía experiencia en la plataforma WebClass no va a implicar ningún cambio en su trabajo. El único cambio, que todavía no lo tenemos, no lo hemos implementado porque estamos definiendo, es que probablemente a futuro cuando usted pinche el botón pendiente de una clase, le aparezca acá un pop-up para que usted pueda ingresar el código de Authy. De alguna otra manera, así va a estar firmando la clase. ¿Ya? El otro día, con la hermana Claudia del Colegio María Teresa Cancino, lo conversamos. Yo les decía, hermana Claudia, ellos estaban recién conociendo el libro digital. Sin embargo, como ocupan tanto la plataforma, se dieron cuenta que la información ya estaba completa en los libros. Es como si, sin saberlo, estaban ocupando el libro digital de la plataforma. Para estos casos, evidentemente, el traspaso entre los formatos físico y digital va a ser pan comido, ¿ya? Para todos los casos donde todavía existan procesos que se realizan de manera, digamos, con papel, obviamente nosotros como equipo de capacitación estamos día a día, desde 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, atendiendo a sus requerimientos para que esto lo puedan sacar adelante, ¿ya? Así que no duden, por favor, en pedir capacitaciones, no duden en pedir nuestra asesoría. Y obviamente, si alguno de ustedes requiere que esta presentación que acabamos de ver en términos generales, ¿ya? La quiere hacer de manera particular para su colegio, avíseme, escríbame un mensajito. Muchos de los que están acá tienen también mi teléfono, así que me pueden escribir. Víctor, necesitamos esa presentación para nuestros docentes. Y ahí les explicamos en qué consiste eso, qué estamos haciendo y finalmente, por qué este año es tan importante considerarlo como marcha blanca, para aprender. Tanto las comunidades, nosotros como proveedores y, por cierto, las autoridades para que el 2022 esto sea lo mejor posible. Nelson nos pregunta en el proceso de validación qué significaba el color azul. Significa que hay un dato, digamos, que ustedes, por las condiciones de su colegio, no están declarando. El ejemplo que han puesto los miembros del Centro de Innovación es el siguiente. Existe un registro de educación dual de los estudiantes que están con asistencia a una empresa técnico-profesional y también al colegio, están en una mixtura. Y en esos casos, obviamente, se debe registrar la información que debe ir al libro digital y a este archivo. Pero ¿qué pasa si el colegio tiene enseñanza básica? Ese campo en particular va a quedar en azul porque no existe información para poder ser validada. Eso significa, don Nelson, que en el fondo no es un dato que ustedes tengan que llenar. ¿Ya? Otro caso que ellos han dicho, por ejemplo, de alumnos excedentes. ¿Ya? Si el colegio no tiene alumnos excedentes, que superen el aforo, tan de moda esa palabra, natural de la sala de clases, también esa información va a ir en blanco. ¿Ya? Por ahí nos hacían una pregunta interesante, permítame un segundito que se me pierdan un poquito. Cristina, la firma digital, la firma o el verificador de identidad más bien, usted lo va a ocupar de momento en la plataforma cuando haga alguna modificación en asistencia. ¿Ya? Solamente acá, en asistencia. El paso previo que yo les mencionaba al principio cuando estábamos trabajando con la presentación, el paso previo que se hace aquí en el libro digital es básicamente para sincronizar. Y este trámite de la sincronización se realiza una sola vez. ¿Ya? Sí, Carlos nos pregunta si es que alguna vez en momento se activará un proceso que sincronice la asistencia con SIGE. La verdad es que eso depende 100% de los convenios de interoperabilidad. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, conocen algún establecimiento amigo que declara información y se vaya directamente al SIGE, significa que tiene un convenio de interoperabilidad vigente con el SIGE. ¿Ya? No hay otro mecanismo, no hay otra manera. Hay que un poco
establecer este proceso formal frente a la Secretaría Regional para que el establecimiento declare que está ocupando WebClass y que WebClass va a traspasar información al SIGIN. ¿Ya? Creo que también ahí respondo la pregunta de Lisette sobre la sincronización de las plataformas. Se puede hacer, recuerden, pero con un convenio de interoperabilidad, y para ello está el trámite que ustedes pueden hacer, que ojo, también nosotros podemos prestar colaboración. Si el día de mañana usted quiere recibir información o quiere alguna reunión con respecto a la interoperabilidad, solicítala al capacitador, solicítamela y nos podemos juntar para afinar el tema. ¿Ya? Estimados, hemos hablado un montón, nos hemos excedido un poquito del tiempo que teníamos presupuestado para esta reunión, ¿ya? Pero la verdad es que a mí en particular me ha servido mucho estar con ustedes el día de hoy. Les doy muchas gracias por haber participado de esta pequeña sesión. Para finalizar, estimados, yo los quiero invitar a que ustedes nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Los quiero invitar a que anoten ahí el número de soporte. Estamos presentes en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y también en Facebook, ¿ya? Y fíjense que tenemos la meta de que si su apreciación es buena con respecto a esta actividad del día de hoy, querer hacer esto una vez al mes, ¿ya? Este primer webinar sobre el libro digital es sobre el estado actual del proceso de implementación. Pero no tengan duda alguna de que esto lo tenemos que repetir porque esto se va moviendo, va creciendo. Fíjense que el día de mañana el ministerio va a poder liberar todos unos campos. Bueno, ¿por qué no reunirnos nuevamente y en conjunto hacer la validación, descargar los archivos, subirlos y decir, fíjense, estamos ya ok? ¿Ya? Así que, estimados, nada más que agradecer nuevamente su participación. Me dio mucho gusto también ver a varios conocidos dentro de la sesión. Yo, mientras preparaba la presentación y me preparaba leyendo todo esto, traté de mandar la mayor cantidad de invitaciones posibles por mi WhatsApp. Así que gracias, estimados, por participar. Y de varias partes de Chile. Muchísimas gracias, la verdad. Yo trabajo, bueno, soy uno de los capacitadores más antiguos, por no decir el más viejo de WebClass. Ya llevo 7 años trabajando en WebClass y parte de lo bonito de este trabajo es que me ha permitido conocer colegios a lo largo de todo Chile. He estado en un montón de establecimientos y eso también me permite hablar en confianza con nuestros clientes. Muchísimas gracias, profesores y profesoras, y que tengan un súper buen día. Que les vaya muy bien. La información sobre las grabaciones, la información sobre dónde va a quedar esto y también un par de cositas extras se las vamos a ir contando a través de correo electrónico. Y por cierto, síganos en nuestras redes sociales porque ahí también vamos a ir publicando la información. ¿Ya? Así que me aprovecho de despedir. Gracias. Por ahí vi el profesor Ignacio del Colegio de Children de Graneros. Que les vaya muy bien. Profesora Marisol, profesora Rita, ¿cómo está? María Paz, un gusto tenerla por acá. Que esté muy bien. Chao, David, Ana Chao, Víctor, Ramírez. Un gusto. Gracias, Víctor. Igual, cuídense mucho. Geraldine, que le vaya muy Chao, bien. gracias. Don Patricio, Curicó. Muchas gracias. Chao, Víctor, gracias. Muchas gracias por la información. Chao, Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Víctor. Un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien. Cuídate. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Víctor. Adiós, gracias. Cariño a todos, profesores, cuídense mucho. Cuídense mucho. Víctor, ¿te hago una consulta? Sí. Mira, yo estaba grabando con un programa que graba la pantalla. ¿Ya? ¿Me autoriza a pasar este video a mi director y jefe de UTP? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, Ya, ahora nomás. Y insisto con un punto que les mencionaba, si es que es necesario que esto lo hagamos de manera particular para su colegio, ningún problema. Toda mi disposición para que lo podamos hacer también para su colegio, ¿ya? Es muy probable que pidamos réplica, pero es para que ellos que no estaban presentes ahora puedan ver esto así como lo vi yo. Excelente. Ya, Víctor, un abrazo, cuídate mucho. Cuídense mucho, que esté muy bien. Chao, chao, yo me despido, me desconecto. Chao, Liliana, que esté muy bien. Chao, Víctor. Que esté muy bien, gracias.